Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Bueno, dejamos atrás otro mes más, el mes de abril, el cuarto mes de este 2025, que ya lo veníamos avisando que venía cargadete, la verdad, y así está siendo. Así está siendo, bueno, sobre todo si vivís en España estos últimos momentos de apagón de luz, ya de repente había caos de ciberataques, etcétera, vemos guerras en todo el mundo, vemos que está habiendo un nuevo posicionamiento geopolítico general, un cambio que la verdad que muchas veces nos está sorprendiendo, papeles de países como Rusia inesperados en otros países, etcétera, etcétera, que la verdad que bueno, está siendo un poco sorpresivo en ciertas formas. Obviamente no podíamos vaticinarlo todo, no somos futurólogos, pero bueno, pero la verdad que se está moviendo mucho el asunto y bueno, cada vez los repasos mensuales se nos cargan más, así que bueno, Oyer, no sé, antes de empezar ya, porque la verdad que hay bastante meollo, no sé si tienes algo que decir. No, voy a ser muy breve porque este repaso viene cargaditos de sucesos en el plano internacional. Entonces, bueno, para no aburrir mucho a la gente, simplemente voy a decir que hay que tener muy en cuenta cómo se está agudizando la lucha de clases a la escala internacional para que os deis cuenta de cómo se está desarrollando todo y no os dejéis llevar simplemente por choques fortuitos entre países o las intenciones voluntaristas de políticos concretos. No. Esto tiene una razón material y sobre todo se debe a la agudización de la lucha de clases en la escala internacional. Así que, bueno, ya os vais a dar cuenta de todos los sucesos tan importantes que han pasado en abril y que, bueno, estando en mayo van a tener su continuación en mayo. Me imagino que en verano también va a dar mucho que hablar. Exacto, así que bueno, por seguir un poco el orden que llevamos teniendo hasta día de hoy, la verdad que podríamos empezar con uno de los sucesos bélicos más importantes de la última década o que más está copando al menos las pantallas, como no, como sería el caso de la guerra en Ucrania, entre Rusia y Ucrania, que bueno, ya se podía ver venir que 2025 sería un año de apertura de una vía diplomática. No podemos decir si en el 2025 mismo se va a llegar a un acuerdo de paz, pero bueno, sí que se está viendo que se está avanzando en ese proceso, sobre todo por el cambio que ha habido en la Casa Blanca, obviamente con la llegada de Donald Trump y se fue Biden. La verdad que la administración Trump es verdad que ya sí que quiere oír más hablar de Rusia, algo que, bueno, Biden, etcétera, no querían. No directamente se vio en la cumbre por la paz que hicieron en Europa, donde Rusia no fue y después Rusia y Estados Unidos hicieron lo mismo y a Ucrania no la invitaron y bueno, ahí se ve, ¿no?, cómo empezaron a contradecirse, etcétera. Entonces, se ve que ya quieren hablar de Rusia, quieren hablar de un acuerdo de paz y por lo tanto, incluso los enfrentamientos militares se está viendo que están siendo más dirigidos hacia la vía diplomática, hacia lo que pretenden que venga o para prepararse para una vía diplomática. Primero, Rusia, por un lado, que, pues bueno, querría llegar a esas conversaciones diplomáticas de la mejor manera posible, que la verdad que con lo que vamos a ver ahora sí que lo está consiguiendo, al menos en un principio, y después bueno, Ucrania obviamente que quiere tratar de resistir y aguantar lo máximo posible, ya parece que el sueño de la contraofensiva, pues bueno, se ha quedado bastante truncado, bueno, ha desaparecido si es que la hubo, ¿no? Aparte de Kursk, alguna poquita. Entonces, pues bueno, está tratando de resistir lo máximo posible para llegar a la vía diplomática, pues con la mejor situación posible, pero bueno, habrá que ver también cómo avanza esto. Uno de los sucesos tal vez más importantes de la guerra en Ucrania, y sobre todo ya ciñéndonos a la situación en el frente, es la expulsión de las fuerzas ucranianas de la región de Kursk y la liberación de todo el territorio. Siempre aquí, pues bueno, ya sabéis que los medios de comunicación occidentales dudan de todo lo que diga Rusia, pero la verdad es que el gobierno ruso ya ha proclamado la total liberación de la región rusa de Kursk, que recordad fue ocupada por el ejército ucraniano en el pasado verano. No toda la región, pero una parte importante de la región de Kursk sí fue ocupada por el ejército ucraniano en el pasado verano.
la verdad que se veía venir. Se veía venir que tarde o temprano el ejército ruso expulsaría a los ucranianos de Kursk, porque es que la acción realizada por el ejército ucraniano en Kursk no estaba dirigida a una ocupación per se, una ocupación en el sentido literal de la palabra, ¿bien? Sino que más bien tenía otras intenciones, como obligar a Rusia a reorientar sus tropas aliviando el frente del Donbass, sobre todo utilizar Kursk como moneda de cambio de cara a unas negociaciones, a unas conversaciones diplomáticas para cambiar Kursk por ciertos territorios del Donbass para que Ucrania pudiera mantener su territorio, ¿no? Y en este sentido hay que dejarlo muy claro que Ucrania no ha cumplido ninguno de sus objetivos que tenía fijados para con Kursk, porque no ha conseguido mantenerse en Kursk. No provocó en su momento que Rusia desviara tropas aliviando el frente del Donbass y tampoco va a poder usarlo como moneda de cambio. Entonces ya vemos que la ofensiva sobre Kursk ya ahora, en mayo de 2025, podemos decir que ha sido un fracaso. Bien, y como hemos dicho en distintos repasos mensuales, la verdad que esto viene condicionado por la acción demasiado simbólica de la ocupación de Kursk. Bien, porque no era una acción militar per se consecuente, sino que más bien era un intento de Zelensky de decir a sus aliados que estamos vivos y mire lo que podemos realizar todavía. Bien, entonces, claro, este tipo de carácter simbólico, de llamar la atención al resto del mundo con sus acciones militares, pero que en el ámbito militar no tenga suficiente repercusión, es lo que ha caracterizado al ejército ucraniano durante toda la guerra. Y eso le ha impedido de verdad poder hacer frente a Rusia como habría que hacerlo. Bueno, ya de entrada ya tenía bastante difícil hacerle frente a Rusia, pero bueno, creo que se me entiende, ¿no? Lo que estoy diciendo. Y la liberación de Kursk no hay que entenderla aisladamente, porque la inercia tomada por Rusia con esta liberación ha hecho que se adentre en nuevos territorios de Ucrania, como es por ejemplo, Sumy y Kharkov, que hacen frontera con Kursk. Y este avance ruso ha sido incluso admitido por el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Ucranianas, Oleksandr Syrsky, el cual ha explicado que las últimas semanas han duplicado las acciones rusas sobre Sumy y Kharkov, por lo que ya se puede estar hablando de una ofensiva rusa sobre estas regiones, que además puede tener el objetivo de llegar a crear una especie de zona de amortiguamiento entre Ucrania y la región de Kursk. Es decir, Rusia va a tomar las medidas necesarias para que Ucrania no vuelva a hacer lo mismo, para que Ucrania no pueda realizar otra acción simbólica invadiendo territorio ruso y, bueno, lógicamente para eso necesita un espacio, una zona de amortiguamiento y de ahí, ¿no?, los recientes ataques que ha realizado el ejército ruso sobre Sumy y Kharkov. Y bueno, no solo Sumy y Kharkov, sino que va incluso más allá, ¿no? Uno de los frentes más importantes que tiene esta guerra y bueno, uno de los frentes clave es obviamente el frente del Donbass, que lleva siendo importante prácticamente, bueno, desde el 2003 o 2013, depende hasta dónde nos queramos echar para atrás. Entonces, bueno, sobre todo de cara a unas conversaciones de paz, en este caso, el gobierno ruso lo que sí que está buscando, y bueno, sobre todo la declaración, en este caso del ministro de Exteriores ruso, Lavrov, que ya es ampliamente conocido ya en todo Occidente prácticamente, ya ha dicho que tanto Ucrania como la comunidad internacional, ¿no?, la llamada comunidad internacional de Occidente, pues deberán reconocer tanto Crimea como Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla como rusas. Es decir, si dice eso el Lavrov, pues bueno, tenemos que tener en cuenta que van a ir a por ello. Y bueno, añadiendo lo que hemos visto ya de la región de Kursk, etcétera, pues parece ser que lo tienen todo dirigido. Pero bueno, es verdad que en el mes de abril se han llevado a cabo pues ciertos enfrentamientos, duros enfrentamientos, justo en esta frontera del
del Donbass, en este territorio del Donbass, donde Rusia dice haber avanzado, por un lado, en Donetsk, en Toretsk, Pokrovsk, Novopavlivka y Velivka Novosilka, los nombres, bueno, ahí se quedan, ¿vale? Y en Kharkov, en Kupiansk. Con lo cual, esto también, pues bueno, lo dice Rusia, sí, pero obviamente Ucrania dice también todo lo contrario, ¿no? Al final la guerra no es solo la guerra, la batalla que libras en suelo, en el territorio, no la batalla militar, sino también la batalla propagandística de ánimos, etcétera, para la comunidad internacional. En este caso, por su parte, Ucrania, obviamente, está diciendo que no solo está resistiendo en Pokrovsk, obviamente, sino que, bueno, ha hecho retroceder tropas rusas en esta estratégica ciudad también, y que, bueno, la parte de la toma por parte de Rusia de toda esta zona que no está siendo así. Entonces, ya llevamos advirtiéndolo tiempo en pasados resúmenes mensuales que es una zona muy clave, la zona de Pokrovsk, y que, pues bueno, ambos estados la están teniendo en el punto de mira, unos para resistir y para tenerla como moneda de cambio, y los otros, pues obviamente, para también tenerla a modo de vía diplomática y a modo de otra moneda de cambio, ¿vale? Entonces, pues bueno, vemos que siempre vamos a tener este toma y daca de yo he invadido más, yo no, yo he entrado más, yo menos, he resistido, pero tenemos que entenderlo eso bajo el contexto de la vía diplomática, de tener una moneda de cambio, un juego de cartas, ¿no? Como le diría Trump a Zelensky. Pero bueno, también para ser un poco más visual, para ir a los números como tal, pues bueno, ¿cuánto territorio ucraniano controla ahora mismo Rusia? Pues hasta ahora controla alrededor del 20% del territorio ucraniano previo a 2022, 20%, que se dice rápido, y además 20% de zona minera muy importante, recordémoslo, toda la zona del Donbass, etcétera, ¿vale? Y incluye Crimea y Lugansk, totales, en su totalidad, una buena parte de Donetsk, como ya hemos visto, y Jersón y Zaporilla, pues bueno, partes, con lo cual, pues bueno, se ha hecho con bastante parte del pastel, el 20% ya para unas negociaciones, ya es una moneda de cambio bastante fuerte, y habrá que ver con qué juega Ucrania y a qué juega, ya hemos solido decir, ¿no? Esta imaginería de los ucranianos de entrar a Kursk, invadirla y tal. No sé si todavía tendrán fuerzas como para hacer algo así, pero bueno, ahora mismo esa es la situación en el frente. Pero todo esto que hemos estado explicando hasta ahora hay que entenderlo, repetimos, en este contexto de negociaciones y de apertura de la vía diplomática, porque Rusia quiere llegar a esas negociaciones definitivas con el mayor territorio ocupado, bien, en cambio Ucrania al contrario, quiere llegar a esas conversaciones definitivas con el mayor territorio liberado, porque llegar en esa situación a las conversaciones diplomáticas permite darse legitimidad, porque claro, ¿qué legitimidad, por ejemplo, puede llegar a tener Ucrania si ha perdido todo el Donbass? ¿Qué es lo que va a exigir a Rusia? Bien, entonces esto es muy importante y hay que tenerlo siempre en el retrovisor, hay que mirarlo desde el retrovisor porque va a condicionar todas las negociaciones diplomáticas que pueden llevar a cabo Rusia y Ucrania con mediación de Estados Unidos. Y además, toda esta vía diplomática, la apertura de esta vía diplomática ha sido una apuesta de Trump. Porque, bueno, recordad que en campaña electoral él dijo que quería que todos pararan de matarse, que iba a parar la guerra en 24 horas, luego un mes, luego, bueno, ya veremos. Entonces, sí que es una apuesta fuerte de Donald Trump y, de hecho, actualmente Trump ha presentado un plan, que es el plan de Trump para la paz, que ha sustituido por completo el famoso plan de Zelensky para la paz. Ese plan que, bueno, Zelensky ideó, que en realidad, bueno, era bastante irreal porque no reflejaba la situación del frente. Bien, el plan de Trump para la paz no se ha hecho público, pero parece indicar que va a recoger los siguientes puntos, ¿vale? Ucrania cede y reconoce de jure y de facto Crimea, pero puede reconocer únicamente de facto, no de jure, Donbass, Lugansk, Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla.
Bien, es decir, no reconocer de jure significa que oficialmente, teóricamente, no serían Rusia, pero acepta que de facto Rusia las está ocupando. Bien, eso puede ser una opción. Además, este plan deja entrever que Ucrania no tiene por qué reconocer que toda la región de Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla han sido ocupadas, sino solamente una parte de ellas, o la parte que actualmente controla Rusia. ¿Bien? Ucrania deja de lado su exigencia de entrar en la OTAN y a cambio Estados Unidos y la Unión Europea, fuera del paraguas de la OTAN, incluso otros países, pueden darle las garantías de seguridad que exigía Zelensky para que en un futuro Rusia no invadiera nuevamente Ucrania. Rusia abandona la central nuclear de Zaporilla, que pasaría a estar bajo control militar y civil de Estados Unidos. Ucrania y Estados Unidos acordarían definitivamente el acuerdo sobre la explotación de las tierras raras y minerales de Ucrania. Esto es un poco el plan de Trump para la paz. Seguramente habrá matices al respecto y se irá perfeccionando a medida que se vayan desarrollando también las conversaciones entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos. Pero puede ir por aquí la paz entre Rusia y Ucrania. Si analizamos detenidamente estos puntos, nos vamos a dar cuenta que el programa para la paz de Trump recoge la situación actual, es realista. Es realista. Lógicamente, para muchos analistas occidentales, para países otanistas y demás, es una claudicación ante Rusia, pero es que es el reconocimiento práctico de la situación actual en el frente. Le guste a la gente o no le guste. Eso es un hecho. Eso es un hecho. Y a diferencia del plan para la paz de Zelensky, el plan de Trump es realista. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque no se puede llegar al final del conflicto desde idealismos, desde una situación que a uno le gustaría que fuera. No, se tiene que aceptar cuál es actualmente la situación, cuál es la situación del estado actual de las cosas en el frente y desde ahí comenzar a intentar dar una solución. Porque es que es irrealista, como lo exigía Zelensky, que no sé, que Rusia se fuera, que Rusia devolviera Crimea. Eso no es un plan para la paz. Por mucho que lo quieran los ucranianos, no es un plan para la paz. Es simplemente anteponer el idealismo de uno a la realidad material de las cosas. Bien. Y actualmente, lógicamente, Ucrania pues, entiende este plan como una rendición, al igual que muchos de sus aliados. Pero Trump ya ha dicho por ahora que Zelensky está dispuesto a ceder Crimea, pero no dice nada al respecto del resto de los territorios y tampoco se ha pronunciado acerca de la no entrada de Ucrania en la OTAN. Y bueno, poco a poco también estamos viendo el desgaste político del gobierno estadounidense de Trump, porque si bien centró una buena parte de la campaña electoral en poner fin a la guerra en Ucrania, ya se está desgastando mucho, se está entrando en un agujero, en un callejón sin salida, que está quemando a Estados Unidos y además le impide realmente orientarse a donde quiere orientarse, que es Asia. Por eso mismo, poco a poco comienza a replantearse la estrategia diplomática y Estados Unidos ya ha hecho la amenaza de que pondrá fin a las negociaciones de paz, es decir, que dejará de ser mediador si no hay avances en los próximos días. Los delegados estadounidenses ya han dicho que la próxima semana va a ser clave. Ya veremos a ver qué es lo que ocurre y veremos si hay ya una especie de comienzo serio entre Rusia y Ucrania para poner fin a la guerra en Ucrania. Pero también, después del, bueno, como vimos a Trump en Roma, en el funeral del Papa y demás, Trump ya también comienza a cambiar un poco su discurso. Bueno, es bastante oportunista. Bien, a veces se muestra muy prorruso cuando quiere y a veces se muestra muy pro-ucraniano cuando quiere, pero las últimas declaraciones de Trump son muy importantes porque ya comienza a amenazar a Rusia con nuevas sanciones si no se produce un cambio y Rusia no detiene los ataques. Trump ya ha admitido que parece que Putin no quiere la paz. Es decir, ya empieza a adoptar una retórica otanista, una retórica pro-occidentalista y la retórica que mantiene actualmente la Unión Europea. Veremos si la mantiene. Yo creo que esto va a estar condicionado por el feedback que le dé Rusia, pero ya vemos poco a poco. Yo creo
que si realmente Estados Unidos dice dejo de ser el mediador y arreglároslos vosotros, se va a posicionar con Ucrania completamente. Pero veremos, tal vez me equivoque y Trump me dé una sorpresa, porque la verdad que está jugando a dos bandas de una manera muy clara y Estados Unidos lo único que persigue son sus propios intereses. Entonces, bueno, veremos quién le ofrece mejores garantías a Estados Unidos para que siga como mediador y eso va a condicionar enormemente el trabajo diplomático de Estados Unidos. Efectivamente, habrá que ver en qué queda todo esto, pero bueno, yo la verdad no sé por qué ha llegado a tal punto la propaganda, ¿no? De que Donald Trump era pro-putinista, etcétera, y era algo tan heavy que la verdad que no sé, me cuesta mucho imaginarme que ahora de repente se vaya a posicionar totalmente a favor de Ucrania y dejar el proceso de negociaciones de lado cuando era su máxima de la campaña electoral, casi se puede decir. Entonces, no sé, la verdad que yo creo que estamos en un punto de inflexión, habrá que ver cómo avanza esto, pero bueno, ya solo cuando murió el Papa Francisco, que Zelensky y Donald Trump se pongan ahí en una silla como dando el espectáculo, pues bueno, también lo que hablamos siempre, la imaginería no solo ucraniana, sino ya la propaganda estadounidense tan típica, pero bueno. Si te parece, pasamos ya al siguiente tema, siguiente frente también, por seguir un poco el orden que llevamos teniendo hasta ahora, que sería el genocidio abierto de Israel en Palestina, en la Franja de Gaza y en Cisjordania, porque, pues bueno, lleva siendo, sobre todo desde el 7 de octubre del 2023, pero bueno, en este canal ya llevamos largo y tendido hablando del tema israelí-palestino. Y pues bueno, siempre que hablamos de estas guerras, de estas batallas, siempre tenemos que hablar de muertos, la verdad, porque es algo que es muy chocante, la verdad, sobre todo comparándola con otra guerra contemporánea, como por ejemplo la guerra ruso-ucraniana. También ha tenido muertos, pero vamos, si los ponemos en una balanza, la verdad que veríamos el número tan abismal que hay entre unos y otros, ¿no? Y esto también nos enseña el carácter, tanto de una guerra como de la otra. Pero bueno, ahora mismo, desde el 7 de octubre del 2023 hasta ahora, hasta abril, hasta mayo de 2025, año y medio, llevamos como mínimo 51.439 muertos, ¿vale? Hay otras fuentes que dicen que hay más de 52.000, había algunas otras que decían que se acercaba a 100.000. Bueno, al final tenemos que entender que los números oficiales siempre tenderán a la baja porque tenderán a asegurar. Hay muchos cuerpos debajo de los escombros. No sé si habéis llegado a ver fotos o vídeos comparativos de Gaza antes y ahora, sobre todo la ciudad, la recta con la rotonda, etcétera. Es una auténtica barbaridad y esto nos demuestra, ¿no? Que ese discurso de atacar objetivos militares con una técnica impresionante, no, están barriendo todos los edificios civiles y todo lo que pillan de paso, con lo cual, por si los números en sí mismos ya fuesen pocos, tenemos que recordar que a veces ya con esto de los repasos incluso se nos puede llegar a olvidar que en marzo Israel decidió unánimemente romper el alto al fuego que habían llegado, sobre todo con la mediación estadounidense, para con la resistencia palestina, y desde entonces ha vuelto a atacar Gaza con fuerza. Hay que recordar que este alto al fuego era en Gaza, no en Cisjordania. En Cisjordania siguieron con lo suyo, ¿vale? Y ahora estos nuevos ataques sobre Gaza los llaman Operación Poder y Espada. En fin, ponerle estos nombres a un genocidio, la verdad que me parece cuanto menos turbio, pero bueno, esto supuestamente es, como no, para eliminar los destacados militantes de la resistencia palestina y de Hamas, como dicen ellos, obviamente generalizándolo, pero bueno, lo único que estamos viendo es que están atacando la población civil. No sé si visteis un vídeo de un gazatí diciendo, pero se están matando solo niños, y el tío que tenía una impotencia hablaba de la impotencia que tenía porque lo único que morían eran los niños, ¿no? Pues en este caso se está viendo clarísimo, y que lo único que quiere hacer es
perdón, anexionarse distintas zonas de Gaza, y esto nos enseña el carácter colonialista que tiene ya per se intrínsecamente el Estado sionista de Israel, que bueno, esto se puede ver perfectamente con Rafah, que en este caso, pues bueno, lo consideran ahora como zona de amortiguamiento, es decir, ya no sé cuántas más zonas de amortiguamiento van a querer, y bueno, me río yo de sus zonas de amortiguamiento y tratados de paz, etcétera, pero bueno. Israel, esto es muy llamativo, ha declarado ya, admitido abiertamente, que las acciones van totalmente coordinadas con Estados Unidos, sobre todo si vemos estos vídeos que subió Trump de las playas que va a haber en Gaza y el turismo, etcétera. Es que me parece tan macabro que no le puedo poner ni nombre, pero bueno, con lo cual vemos cómo se alinean Trump e Israel, ¿no? Porque a veces es verdad que con esto de los discursos, nos creemos los discursos tal cual, y de repente vemos que Trump quiere llegar a un acuerdo de paz en Ucrania y Trump va a ser el único pacifista. No, ojito, que si pudiese entrar, siempre lo hemos dicho, a cualquier sitio y invadirlo, pues el águila estadounidense obviamente seguirá haciendo su trabajo. Así que la brutalidad, si anterior a este alto al fuego era grande, se puede decir que ahora casi ha entrado con más en esta operación de poder y espada, como la han llamado, y además esa política de fijar zonas seguras para los palestinos, corredores de paz y todo esto, pues bueno, ya la verdad que los están dejando de lado. Es verdad que todo se ha dicho anteriormente, tampoco lo respetaban, esos campamentos de civiles pues, que estaban siendo bombardeados constantemente. A nada que sigáis un poco el tema en redes sociales, Twitter, X, Telegram o lo que sea, habréis visto vídeos. Es imposible escapar de esos vídeos, y es lo que tiene la democratización de las noticias que puede llegar a tener las redes sociales en este caso. Pero bueno, lo único que está demostrando es que ya actualmente, si antes no había, ahora hay menos zonas seguras para los palestinos, ni en la Franja de Gaza, ni en Cisjordania, obviamente, así que los quieren abiertamente fuera de su territorio, fuera de la Franja de Gaza. El regreso de Israel a la Franja de Gaza ha sido un regreso violento y brutal. Y además es muy hipócrita porque ellos dicen que hacen ataques selectivos que eliminan a miembros destacados de Hamás. Para ellos Hamás es todo, ¿no? Y a lo largo de los últimos meses Israel ha demostrado que puede realizar ataques selectivos muy precisos. Lo ha demostrado en el Líbano con Hassan Nasrallah, lo ha demostrado eliminando distintos miembros de Hezbollah, de Hamás, lo ha demostrado. Pero la mayoría de los ataques no son selectivos, no son calculados, son ataques indiscriminados contra la población. Van directamente contra los palestinos, ejercen un castigo colectivo a todo el pueblo palestino. Y esto es realmente en lo que consiste las acciones militares de Israel, en destrucción y masacres. Bien, porque incluso sus propias doctrinas militares permiten realizar este tipo de acciones militares que en realidad equivalen a un auténtico castigo colectivo que está prohibido por los derechos humanos. Eso hay que dejarlo muy claro. Y además, antes, quienes mandaban para el norte, luego para el este, luego para el oeste, luego para el sur, les mandaban de esta manera a los palestinos, ¿no? Para crear zonas seguras y bombardear otras, ¿no? Ahora ya directamente no hacen ni eso. Ya atacan de manera indiscriminada y eliminan a los palestinos. Punto final, porque su único objetivo es limpiar étnicamente Gaza. Y es que eso, no hay que perder de vista ese objetivo porque lo van a perseguir hasta el final. Como no, Israel ha protagonizado nuevas masacres que ha llamado incluso la atención de la prensa internacional. Porque la prensa internacional en todo momento, intenta minimizar las acciones de Israel, pero cuando comete ciertas masacres no pueden ni siquiera barrer debajo de la manta.
Bien, pues bueno, una de las masacres que se han cometido en abril ha sido la masacre del convoy humanitario de Rafah, en el que los militares sionistas atacaron a varios vehículos humanitarios, entre ellos 5 ambulancias, un camión de bomberos y un vehículo de las Naciones Unidas, en el que asesinaron a un total de 15 trabajadores humanitarios. También eran terroristas esas personas, ¿no? Y demuestra en realidad que Israel tiene una política bien meditada de impedir que entre ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y que usa el hambre y las necesidades más básicas de los palestinos como arma. Luego hablan del holodomor, del socialismo hambreador, de que los comunistas generan hambre, y literalmente tenéis a un Estado colonial y del apartheid, que es Israel, utilizando el hambre como arma. Y los liberales apoyan a Israel. Es que, bueno, sinceramente es como, no sé, el mundo al revés. Es el mundo al revés. Bien, si precisamente hay uno de los estados más intervencionistas en la economía, que más utiliza el Estado para conseguir sus objetivos y que históricamente no ha tenido una economía liberal pura, es Israel. Y los liberales, por el anti-woke, por el anti-islam y todo esto, apoyan a Israel, cuando en realidad demuestran que no entienden realmente la historia de Israel. ¿Bien? Y que muchos pensadores originales del liberalismo, del libertarios, no apoyaban a Israel, precisamente por el uso o la máxima expresión del estatismo en pro de conseguir unos objetivos colonialistas. Y todo impedir la entrada de ayuda humanitaria a Gaza ya va en camino de crear una gran crisis humanitaria en Gaza. Y a mí me sorprende la capacidad de resistencia que tiene el pueblo palestino, porque después de estar año y medio sufriendo bombardeos, privándoles de agua, privándoles de las necesidades más básicas, aún siguen combatiendo contra los invasores colonialistas sionistas. Y esto hay que aplaudirlo. Por eso mismo no entiendo a la gente que critica la lucha palestina o que la desacredita diciendo, no, es una lucha interimperialista con Irán y demás. Tenéis ahí a los palestinos resistiendo hasta el final, dando su propia vida, su sangre, para expulsar a los sionistas de Gaza. Pese todo el desbalance, o mejor dicho, las diferencias que hay entre el ejército israelí y las facciones palestinas, porque las facciones armadas palestinas no conforman un ejército, no conforman un ejército, y uno de los ejércitos más potentes del mundo no puede con la resistencia palestina, no puede. Y es que es esa la clave que has dicho, ¿no? Uno de los ejércitos más potentes del mundo. Veía el otro día que era el sexto o por ahí, que, bueno, teniendo en cuenta el tamaño minúsculo que tiene, la verdad que es una auténtica barbaridad. Y ver cómo le están plantando cara. Y bueno, por cambiar un poco de tema, no solo la resistencia palestina, que obviamente está llevando a cabo algo heroico, ya no solo, ¿no? Era muy fácil hasta ahora defender la causa palestina, ¿no? Tanques contra piedras, etcétera, pero de repente cuando las piedras se van y se arman, de repente ya no, ya interimperialismo o ya es que no, es absurdo, pero bueno, la gente también tiene pájaros en la cabeza, yo no lo entiendo, pero bueno, por hablar de un apoyo verídico y fiel a la resistencia palestina, tenemos que hablar, obviamente, de Yemen, de los hutíes, de Ansar Allah, ¿vale? Que, bueno, la verdad que este mes de marzo, abril, perdón, ha dado a Estados Unidos como para atacarla unas cuantas veces, sobre todo al territorio yemení, ¿vale? Porque, pues bueno, sobre todo desde el 7 de octubre, es verdad que los yemeníes, sobre todo esta banda, ¿vale? Ansar Allah, conocido como hutíes, ¿vale? Es lo mismo en la comunidad internacional que le llaman, pues ha demostrado ser de los más coherentes, de los más fieles y de los que de verdad le están haciendo daño a Estados Unidos y a Israel, que es donde les duele, que es en el bolsillo. Porque, pues bueno, tenemos que recordar que ya cuando el propio Israel ya estaba dejando entrever que iba a romper el alto al fuego al que habían llegado y que no iban a pasar a la siguiente fase del alto al fuego, pues
ya cuando empezó a bloquear ayuda humanitaria, etcétera, pues bueno, los yemeníes amenazaron. Empezaron a decir, hey, cuidado porque vamos a bloquear el Mar Rojo, como no dejéis entrar ayuda humanitaria. Poca broma. Sobre todo viendo la importancia que tiene el Mar Rojo en el comercio internacional general. Y entonces, no solo se quedó ahí, porque muchos otros países también muchas veces han amenazado a Estados Unidos o a Israel, y luego de repente es agua de borraja, como se suele decir. Y de hecho estos llegaron y cumplieron con su promesa y decidieron atacar los barcos que tenían intención de llegar a Israel, es decir, directamente a los objetivos, con unos objetivos muy claros. Y bueno, ha conseguido pues, bueno, ir a por ciertos buques estadounidenses, etcétera. Entonces, esto ha servido para que Estados Unidos coja y ponga en el punto de mira a Yemen, para que la empiece, obviamente, a demonizar, a señalar en el plano internacional, y obviamente han ido llegando los ataques del gobierno de Donald Trump, en este caso, hacia los yemeníes, dejando, por ejemplo, uno de los primeros ataques ya dejó 50 muertos para los yemeníes. Pero, bueno, no creáis que esto fue todo, ¿vale? Porque desde que Israel decidió romper el alto al fuego, hace que un mes y poco, Yemen ya ha sufrido 900 ataques estadounidenses, 900, que se dice pronto, ¿vale? En cuestión de que habrán sido 30, 40 días, casi 30 ataques por día, es una auténtica barbaridad. Y además, esta ofensiva obviamente la tenemos que ver también en el plano nacional, en el plano, en este caso, de Yemen, ya que, pues bueno, los hutíes derrocaron al gobierno anterior, y obviamente al ver que los hutíes van en contra de Estados Unidos e Israel, las fuerzas opositoras que han decidido, pues bueno, si vemos que ahora de repente están yendo contra Ansar Allah, ¿por qué nosotros no nos venimos arriba y también les atacamos? ¿Qué están haciendo? Pues, por un lado, tener ayuda saudí, como no podía ser de otra forma, y también, pues bueno, se están viniendo arriba porque ven que si empezasen una guerra civil, pues bueno, a Estados Unidos le podría venir bien para debilitar Ansar Allah, y así que no estén atentos al Mar Rojo, y a ellos les podría venir bien porque podrían tomar mucha más fuerza y más relevancia, ¿no? Sobre todo después de lo sucedido en Siria y de cómo ha cambiado de repente con estos sucesos sirios, pues el plano geopolítico, con lo cual están valorando ahora lanzar ofensivas terrestres para arrebatar el poder de los hutíes, y habrá que ver en qué queda, pero bueno, ya vemos que estas decisiones incluso le pueden llevar a una guerra civil a la propia Yemen, una vez más, si es que se puede decir que en algún momento la ha dejado de tener, ¿no? Pero bueno. Sí, porque hay que entender que si bien Ansar Allah tiene un control bastante importante sobre Yemen, no controla toda Yemen. Porque, por ejemplo, también está por ahí los elementos takfiríes más reaccionarios y, bueno, ciertos elementos del anterior gobierno yemení apoyados, como no, por Arabia Saudí, lo que demuestra también el papel que juega Arabia Saudí en contra de todas las facciones y organizaciones del eje de la resistencia. O sea, Arabia Saudí es de lo peorcito que hay en esa región del planeta. Y además alineado completamente con los intereses imperialistas estadounidenses y occidentales y con el sionismo. Yo creo que los primeros que tienen que señalar a Arabia Saudí son los propios árabes y más concretamente los musulmanes, porque Arabia Saudí lo único que hace es pisotear todos los objetivos antiimperialistas, soberanistas o incluso patrióticos que pueden llegar a tener los árabes de esa región, ¿no? Y también, sin salirnos de Oriente Próximo, vamos a hablar de Siria, porque desde diciembre del año pasado, la verdad que es un poco delicado hablar sobre Siria, porque la República Árabe de Siria, que todos conocíamos, ¿no? La Siria baacista, ha dejado de existir, y lo que tenemos actualmente es el núcleo del terrorismo takfirí en Siria, apoyado por Turquía, los Emiratos Árabes Unidos, los saudíes, Occidente, y con el beneplácito del
sionismo, que ha visto cómo el eje de la resistencia ha sido gravemente herida a consecuencia del derrocamiento de la Siria baacista. Bien, en su momento había comunistas que aplaudieron el derrocamiento de Bashar al-Assad. Nosotros ya dijimos que el derrocamiento de Bashar al-Assad lo único que iba a traer era desmantelamiento de la causa palestina y un golpe muy duro al eje de la resistencia. Y no nos hemos equivocado. En el pasado mes se produjeron auténticas masacres, pero es que masacres que llamaron la atención de todo el mundo. Esas masacres, la magnitud de esas masacres fue tal que ni siquiera la prensa internacional pudo silenciar o esconder las atrocidades, porque las hordas de al-Jolani fueron directamente contra todos aquellos que no simpatizaban o que no estaban de acuerdo con la interpretación de la religión musulmana que hacían los takfiríes. Bien, y fueron a por ellos. ¿Cómo intentaron encubrir o lavar estas acciones? Es que las hordas de al-Jolani están yendo a por los elementos asadistas. Ya está. Ya está, como si estuviera justificado, ¿no? Entonces, bueno, ahora parece que no se habla mucho de lo que está pasando en Siria, porque otros sucesos internacionales están acaparando el foco mediático, pero tenéis que tener muy claro que las matanzas no han cesado. En abril se han repetido matanzas contra las minorías religiosas de Siria y sobre todo contra los alawitas. El mal llamado gobierno sirio ha tratado de ocultar por todos los medios estas acciones y hay que dejar muy claro que estas acciones no son acciones llevadas a cabo por unos particulares, unos asesinos, unos sanguinarios. No. Se trata de las nuevas fuerzas militares sirias. Bien, de todo ese aparato de seguridad y de defensa que tiene Siria, que no es otra cosa que la integración de distintas facciones que conformaban HTS y demás en un nuevo aparato militar. Bien, y la verdad es que todavía siguen con la cantinela de que están eliminando elementos pro-Assad o asadistas en el ataque a Tartus y Homs. O sea, vale, las mujeres que habéis decapitado eran elementos pro-Assad, los niños también eran elementos pro-Assad, todos eran pro-Assad. ¿Está justificado matar a gente que simpatizaba con el gobierno de al-Assad o que eran baacistas? ¿Está justificado? Bueno, para los simpatizantes de al-Jolani, sí. Eso sí, si al revés, si fuese al revés o si hubiese un mínimo de ataque por parte del gobierno de al-Assad anterior a cualquier otro grupo, ya no opositor, sino crítico, ya ahí sí que sería, vamos, la caída del mundo, pero bueno, ahora parece ser que como se oculta y no se dice, y no sé, yo a veces no entiendo cómo se puede hablar en los medios de manera tan sencilla de ataques a minorías étnicas o minorías religiosas o, vamos, a antiguos simpatizantes de al-Assad como si nada, ¿no? Como asesinato a civiles, sí, bueno, ya está. No sé, yo no entiendo cómo la gente puede tener esa frialdad de hablar así, pero bueno, también... Además, una cosa digo, que cuando, por ejemplo, al-Assad fue a saco contra los elementos reaccionarios de la oposición, que son estas hordas takfiríes que han tomado el poder, Assad dictador. Luego tienes a al-Jolani, que literalmente ha tomado el poder, se autoproclama presidente, suspende la constitución y crea la nueva Siria como él le apetece, y es democrático. Es democrático, es que totalmente. Es increíble. Totalmente. Además, bueno, ahora, ya que lo has mencionado ayer, pues bueno, obviamente la apariencia de Siria no es lo que tiene poner rebanacuellos en el poder, que los tienes que maquillar, les tienes que perfilar un poquito la barba, con lo cual, pues bueno, ha prometido una creación de un gobierno de transición para una futura Siria completamente nueva y distinta y alejada de su pasado, ¿no? Rebanacuellos. Pero bueno, entonces es muy importante en este caso lo que decimos, ¿vale? Las apariencias, porque obviamente barbas largas, túnicas, etcétera, aquí huele mal, pero bueno, aún así siguen
pixelando cualquier mujer que salga en las noticias, ¿no? Que es de lo más visual que hemos visto últimamente. Pero bueno, entonces, con este disfraz, lo que se está intentando hacer es, pues eso, crear una imaginería, una ilusión de una Siria diversa, ¿no? Poniendo, pues bueno, en este gobierno de transición, por ejemplo, ha puesto pues, cristianos, drusos, kurdos, alawitas y, como no, miembros del HTS, que vamos, son los que ostentan los cargos más importantes realmente aquí, los que de verdad dirigen, pero bueno, ha metido ciertas minorías religiosas para así demostrar que se tiene en cuenta a todos ellos a la hora de crear esta nueva Siria, ¿no? Pero si vemos el perfil de los drusos, de los alawitas, de los cristianos a los que han escogido, pues bueno, vemos que pueden ser cristianos, pueden ser drusos, pueden ser alawitas, pero totalmente alineadas con las causas esenciales del HTS, ¿no? Igual en la religión, no al 100%, obviamente, pero sí que se alinean primero con los intereses occidentales y segundo con los intereses sionistas, algo clave para formar parte del gobierno del HTS, por supuesto. Y esto es el lavado de cara que lo ha obligado a hacer Occidente a al-Jolani y los suyos. Porque claro, es lo que dices. No podían seguir adelante con bueno, con lo que querían hacer en Siria, con las pintas que llevaban, con el discurso que tenían, vistiéndose como se vestían. No, tenían que hacer un lavado de cara importantísimo. De ahí que las primeras cosas, yo creo que lo podemos incluso personificar en al-Jolani. Bien, al-Jolani, que deriva de los Altos del Golán, ya literalmente deja de lado ese nombre, bien, para que no se le ligue con los Altos del Golán y la reivindicación histórica de Siria recuperar los Altos del Golán ocupados por Israel, deja de lado ese nombre y adopta su nombre de siempre, ¿no? Al-Shara, ¿no? Ya está. Después le recortan la barba, ya le empiezan a vestir bien y yo voy a dejar una cosa muy clara. O sea, aunque el Takfiri de Midio Tucci se vista, Takfiri se queda. O sea, es que así de claro. Bien. Y esta gente no hay que olvidar. No hay que olvidar su pasado. No hay que olvidar de dónde vienen. Que son auténticamente rebanacuellos. O sea, esta gente no puede darle un futuro a Siria. No puede. No son actores políticos legítimos cuando tienen sangre en sus manos, sangre inocente en sus manos. No pueden darle ningún futuro a Siria. En todo caso, los que les intentarán dar un futuro son los titiriteros que manejan los hilos por detrás. Bien, pero al-Jolani y los suyos no pueden realmente desarrollar Siria. Lo que van a hacer son sus padrinos políticos, que son los sionistas, los saudíes y los estadounidenses. Y sobre todo lo que se trata es de legitimar Siria internacionalmente. Y eso pasa por converger con los intereses y objetivos occidentales. Buena prueba de ello es el trabajo que está realizando el gobierno de transición, que la verdad llamarle gobierno, bueno, todavía me chirría, ¿no? Pues bueno, todo el trabajo que está realizando ese gobierno de transición lo realiza para levantar las sanciones sobre Siria. Y aquí hay varios ejemplos. Por ejemplo, Estados Unidos ya ha entregado una serie de condiciones a Siria para levantar las sanciones del país. Entre estas demandas se encuentran destrucción de armas químicas, que extranjeros no ocupen cargos de poder en Siria, que esto literalmente es un reconocimiento práctico por parte de Estados Unidos de que hay terroristas de otros países en Siria, ¿vale? Ayudar a encontrar al periodista Austin Tice y combatir el terrorismo. Ahora bien, el tema de combatir el terrorismo hay que entenderlo en su contexto, porque combatir el terrorismo no significa realmente ir a por los elementos más violentos y reaccionarios que hay en Siria, porque entonces irían a por ellos mismos, ¿bien? Sino que significa ir contra las facciones armadas palestinas, que dentro de un momento hablaremos de esto. Y también, bueno, Estados Unidos le ha entregado una serie de condiciones, pero Reino Unido ya literalmente le ha decidido levantar las sanciones al país. Bien, o sea,
son los que son, HTS y demás pues son los que son, siguen siendo lo mismo, literalmente, siguen cometiendo matanzas y bueno, a Reino Unido le da igual, a Reino Unido, bueno, levantamos las sanciones porque está plenamente alineado con nuestros intereses occidentales en Oriente Próximo. Y en cuanto a sus aliados árabes, hay que destacar que Arabia Saudí y Qatar se muestran dispuestos a pagar la deuda de 15 millones de dólares que tiene Siria con el Banco Mundial. Bien, y esto literalmente le va a abrir el camino a Siria para la aprobación de subvenciones, para atraer inversión extranjera y demás. Y es que el alineamiento pleno de Al-Jolani y el nuevo gobierno de transición con Occidente y con el capitalismo financiero internacional es que Siria por primera vez en 20 años ha participado en las reuniones con el FMI y el Banco Mundial. O sea, ya vemos por dónde van los tiros. O sea, levantar las sanciones por parte de Estados Unidos y Reino Unido. Subvenciones por parte de la Unión Europea. Reuniones con el FMI y el Banco Mundial. Y los saudíes les pagan la deuda. Es que, y luego, para colmo, la revista Time ha propuesto a Al-Jolani como una de las personas más influyentes de este 2025, que es el sumum del lavado de cara que quieren hacer de este terrorista que tiene un enorme historial sangriento a sus espaldas. O sea, persona de 2025, una de las personas más influyentes de 2025. Es que, la verdad, si no fuera por la gravedad de la situación, sería cómico incluso. Sería cómico. Además, yo no niego que haya sido influente, ¿no? En el plano geopolítico, obviamente, pues el pintor austríaco también fue influyente, ¿no? Pero Luigi Mangione ha sido también influente y no le van a dar en la revista Times, ¿no? Por asesinar a un CEO de repente. Una de las personas más influyentes, no, barren para casa. Y es que se ve clarísimo en cómo tratan a unas personas influyentes, cómo tratan a otras, ¿no? Influyente, pues sí que ha sido, pero vamos, el lavado de cara que están llevando a cabo y seguramente le pondrían una foto con una cara de cordero degollado, pero bueno, el cordero él no lo degolla, eso se lo guarda para otras cosas, en fin. Luego también estamos viendo sobre todo que Siria era uno de los apoyos más fuertes que tenía la resistencia palestina, sin ninguna duda, ¿no? Sobre todo la Siria fascista, obviamente, y estamos viendo cómo desde que ha habido este cambio en Siria ya vemos que se están dando detenciones, interrogatorios, etcétera, a distintas facciones de la resistencia palestina en Siria, que esto ya lo vinimos advirtiendo de que Siria parecía que iba a prohibir a grupos terroristas, como ellos los llamaban, ¿no? Que entrenasen, que llevasen a cabo este entrenamiento militar en su territorio y pues bueno, esto al que más le afectaba obviamente iba a ser a la resistencia palestina. Entonces, entre otros, pues bueno, por ejemplo, el secretario general de Fatah al-Intifada, que sería Abu Hassan Ziad al-Saghir, pues bueno, fue arrestado en su domicilio. Bueno, después al-Saika, que es la facción ba'athista palestina en este caso, y su secretario general, Muhammad Qais, fue interrogado y despojado de los bienes del grupo, ¿vale? Es decir, ya vemos cómo la resistencia palestina, hay que llamarla resistencia palestina porque hay distintos grupos, ¿vale? Y cómo van a por las cabezas. Vemos que Siria era un lugar de residencia, de descanso, de poder apartarse un poco del frente mientras seguías dirigiendo todo esto, ¿vale? Porque obviamente si esta gente tan importante llegase a estar en Palestina mismo, irían a por ellos. Entonces vemos ya la importancia que tenía, ¿no? Para todos aquellos que dicen que no, que Siria no era tan importante para los palestinos o que Siria era, pues no, hay que verla, sobre todo para el apoyo, para la resistencia palestina. Entonces, el Comando General, el FPLP, también ha sufrido estas represiones, ya que a su secretario general, Talal Nayi, fue, pues bueno, puesto bajo arresto domiciliario varias veces, ¿vale? Y pues, obviamente interrogado, etcétera, etcétera. Después, el Frente Nidal, una facción ya
extendida del Frente de Lucha Popular Palestino, ¿vale? Dentro de la OLP se situaría más o menos un poco un grupo de izquierda dentro de la OLP, pues también se le han confiscado sus bienes y su secretario general tuvo que huir, en este caso, a los Emiratos Árabes Unidos, ¿vale? Es decir, vemos cómo se le están atacando incluso a la yihad islámica, ¿vale? Porque hemos sabido que, pues bueno, han detenido al jefe de operaciones de la yihad islámica en Siria, que es Khaled, ¿vale? Entonces, pues bueno, todavía tampoco se sabe a ciencia cierta, no, la relación, en este caso, entre Hamás y el gobierno de transición sirio. Y aquí sí que queremos decir Hamás, y no la resistencia palestina, ¿vale? Es decir, Hamás como parte de la resistencia palestina. Ya que, pues bueno, vimos que cuando se cambió de gobierno, cuando derrocaron al Assad y se puso el HTS, pues bueno, Hamás decidió felicitar al pueblo sirio sin nombrar en ningún momento al HTS y felicitó por este nuevo cambio, esperanzador, etcétera, etcétera, lo que quieras. Pero es verdad que pues bueno, no ha habido continuidad en estas declaraciones, no ha habido ningún acercamiento, ninguna mención tampoco ni por parte de Hamás al HTS, ni por parte del HTS a Hamás, porque cuando dijo terroristas y cuando nombró ciertas facciones de la resistencia palestina, en ningún momento nombró a Hamás, con lo cual, pues bueno, todo se queda todavía un poquito en el aire y, pues bueno, de lo poquito que sí que podemos hablar a ciencia cierta, sería que Mahmoud Abbas visitó Siria, demostrando que la Autoridad Nacional Palestina, que ya tenéis vídeos de sobra demostrando que no es ni autoridad ni nacional ni palestina, es un ente colaboracionista y que converge plenamente con los intereses del sionismo, aunque parezca contradictorio, y obviamente de las dinámicas occidentales. La gente cae en una islamofobia demasiado infantil al intentar equiparar HTS con Hamas o con cualquier otro grupo. O sea, y a mí que me expliquen por qué, por ejemplo, la yihad islámica ha sido perseguida en la Siria de HTS, en la Siria de Al-Jolani. Es que, claro, si intentamos generalizar a todos los musulmanes, vamos a caer en una islamofobia que nos va a impedir realmente entender lo que está pasando. Bien, o sea, no, los musulmanes no conforman una mente colmena que van todos a una y tienen el mismo objetivo, no, hay diferencias, hay particularidades nacionales, hay intereses geopolíticos entre medio, no es lo mismo, por ejemplo, el trabajo que está desempeñando Arabia Saudí que el que desempeña Hezbollah en el Líbano, o Yemen, Ansar Allah, o sea, no es lo mismo, no es lo mismo y no podemos caer en esa islamofobia, porque además estamos alimentando, por un lado, el imperialismo occidental y por otro lado el sionismo concretamente en Oriente Próximo. Sí, Hamás felicitó al pueblo sirio por el derrocamiento de Bashar al-Assad. ¿Está bien? No, nuestra opinión no está bien. A nosotros no nos alegró ese comunicado, al contrario, lo criticamos y lo seguiremos criticando. Ahora bien, lo que no vamos a aceptar es que la gente intente ligar esto con una especie de felicitación por parte de Hamás a Al-Jolani y a HTS, porque ese comunicado, al menos ese comunicado, no se refiere a HTS y Al-Jolani, sino que se refiere al pueblo sirio. ¿Bien? Podría haber hecho un análisis más minucioso, Hamás, hablando de las sanciones, hablando de cómo el imperialismo occidental hostigaba a Siria y esto ha impedido desarrollar la nación o sacar a flota al país con toda la guerra y con todas las consecuencias nefastas que ha provocado la guerra. Sí, podía haber hecho un análisis mucho más materialista y minucioso, Hamás, lógicamente, pero al César lo que es del César. Hamás no felicitó a HTS, no felicitó al Jolani. Saludó el nuevo proceso que se abría en Siria y además esto es una opinión bastante mayoritaria entre los musulmanes, de que se abría un nuevo periodo en Siria. Nosotros ya dijimos lo que iba a venir y ha venido literalmente lo que dijimos. Pero esto es una opinión bastante mayoritaria de los musulmanes de que el derrocamiento del Assad podía traer un nuevo periodo en Siria. La verdad que creo que pecaron mucho
ciertas facciones musulmanas islámicas de resistencia palestina en aplaudir este hecho, porque estamos viendo que Siria literalmente está abandonando la causa palestina y además está trabajando para desmantelar todo la red operativa que podía llegar a tener la resistencia palestina en Siria. Porque Siria se utilizaba como un corredor terrestre para el suministro de armas desde Teherán hasta Gaza. Y eso al-Jolani lo está cortando. Lo está cortando porque no es más que un títere sionista y del imperialismo occidental. Y mientras que mantiene su silencio respecto a Hamás, no quiere acercarse a Hamás, todavía veremos en el futuro, pero todavía no ha habido reuniones presenciales de miembros de Hamás en Damasco. Y hemos visto a la ministra de Exteriores de Alemania, al de España, hemos visto a Mahmoud Abbas, le hemos visto en Damasco, pero no hemos visto a miembros de Hamás. Entonces, esto hay que pensarlo, hay que meditarlo mucho, porque además al-Jolani ha reconocido a la Autoridad Nacional Palestina como el verdadero representante de los palestinos, como el representante político de los palestinos. Esto va en contra de Hamás y es literalmente decapitar, matar, cortar el apoyo a la causa palestina. Y tal vez una de las pruebas más claras del alejamiento total de Siria del eje de la resistencia y de la causa palestina es que al-Jolani ha dicho que está dispuesto a unirse a los acuerdos de Abraham. ¿Qué significa esto? Pues los acuerdos de Abraham, también conocidos como los acuerdos de paz entre Emiratos Árabes Unidos e Israel, fueron los acuerdos al que llegaron Emiratos Árabes Unidos e Israel en 2020 para normalizar relaciones entre ellos. De esta manera, los Emiratos Árabes Unidos se convirtieron en el tercer país árabe después de Egipto y Jordania en normalizar relaciones con Israel. Es un hecho no muy típico del mundo árabe, ¿vale? Pues, ¿qué significa que al-Jolani diga que quiere unirse a los acuerdos de Abraham? Pues pretende seguir el mismo camino que Egipto, Jordania y Emiratos Árabes Unidos, normalizando sus relaciones con Israel, pero ha condicionado esta normalización al levantamiento de sanciones por parte de Estados Unidos y Occidente en general. Entonces, ¿cómo podemos pensar que al-Jolani defiende Palestina? ¿Cómo podemos pensar que al-Jolani defiende ya? Es que voy a dejar de lado la causa palestina y la resistencia. ¿Cómo se puede decir que al-Jolani incluso defiende a Hamás? Si literalmente está apoyando al ente colaboracionista y cipayo que es la Autoridad Nacional Palestina y además quiere normalizar relaciones ya uniéndose a los acuerdos de Abraham. Es que estas cosas hay que entenderlas para no caer en un infantilismo a la hora de analizar la lucha palestina y la de sus aliados, porque es que si no, no vamos a entender absolutamente nada. Efectivamente, a veces hay que ampliar un poco más la mira, ¿no? Porque es muy fácil decir, oh, son musulmanes también, ya está. No, son árabes. No, generalicemos tan fácil, ¿no? El mundo es mucho más variado y hay muchísimos intereses aquí detrás y tenemos que intentar verlos porque además son muy obvios, o sea, no creo que en ningún momento se estén escondiendo. Pero bueno, por cambiar un poco a un tema que está siendo mucho más sonado, la verdad, todo se ha dicho, hay que hablar de la guerra arancelaria de Trump, que, pues bueno, el pasado 2 de abril, nada más comenzar el mes de abril, pues bueno, empezó una guerra arancelaria, pues casi contra todo el mundo, incluso contra sus aliados y islas repletas de pingüinos, ¿vale? Entonces, lo denominaron como el Día de la Liberación de Estados Unidos, de los aranceles, etcétera. Y pues bueno, todo se ha dicho. Es verdad que no es nada nuevo lo de Trump y los aranceles. Lleva en su anterior legislatura también los utilizó, pero bueno, es verdad que todo esto siempre se hace para prevalecer estos intereses capitalistas de Estados Unidos, pero bueno, todo se ha dicho, esta vez ha ido un escalón más allá y la verdad que la crudeza que ha tomado la guerra arancelaria y los niveles que ha tomado incluso contra sus propios aliados, incluso contra lamebotas de Milei, ha sido impresionante. Pero bueno, esto demuestra que Estados Unidos es duro como un enemigo, pero igual más duro es como un socio, ¿no?
Y toda esta guerra arancelaria viene por la obsesión que tiene Trump por el déficit comercial. Es decir, que importa más de lo que exporta respecto a algunos países, ¿no? Y esto, bueno, la ha llevado a imponer aranceles a casi todos los países del mundo. Bien, en ese día de la liberación, es decir, el 2 de abril, anunció un arancel universal del 10% a todas las importaciones. Y yendo más allá, decidió imponer aranceles a distintos países y también a sus socios comerciales como la Unión Europea. Bien, y bueno, los aranceles han sido distintos, ¿no? Dependiendo de qué déficit comercial tiene Estados Unidos con estos países. Nosotros damos algunos ejemplos. A la Unión Europea un 20%. A China, en un principio, 34%. Japón 24%, Vietnam 46%, Taiwán 32%, India 26%, Corea del Sur 25%, Tailandia 36%, Suiza 31%, Indonesia 32%, Brasil y Reino Unido 10%. Bueno, y hay muchos otros más países que no vamos a empezar a hablar ahora de la geografía internacional, pero esto demuestra al fin y al cabo de que Trump, viendo qué déficit comercial tiene, les impuso un arancel, ¿no? Pero ha sido especialmente dura la lucha que ha llevado Donald Trump con China. Porque después de que las bolsas y el capitalismo financiero respondieran muy negativamente a la política arancelaria de Trump, el gobierno estadounidense pausó por 90 días los aranceles. Los pausó. Pero esto no ha pasado con China, que decidió responder a Estados Unidos con nuevos aranceles. La pugna arancelaria entre Estados Unidos y China llegó a un punto en el que China llegó a elevar los aranceles a Estados Unidos al 125%, mientras que Estados Unidos dijo, sí, pues yo te los elevo al 145%. Si lo pensamos bien, es una locura. Es una locura y yo creo que no se paran a pensar realmente el daño que realizan ellos. Trump, por ejemplo, siendo un empresario y un capitalista, no se para a pensar el daño que puede llegar a ocasionar al comercio internacional tal y como lo conocemos ahora, ¿no? Con ese capitalismo financiero por detrás. Y a la vista del daño ocasionado al comercio internacional y a que China tampoco se está doblegando, sino al contrario, que ha respondido con fuerza a Estados Unidos con aranceles, hace unos días el gobierno estadounidense admitió que la actual política arancelaria era insostenible y que se planteaba reducir los aranceles a China a entre un 50 y un 65%. Y la verdad que esto se veía venir, porque nosotros ya dijimos que la política arancelaria de Trump no corresponde a una política proteccionista coherente de Trump, sino que la política arancelaria de Trump forma parte de la diplomacia del chantaje que está utilizando Trump desde hace ya varios meses. Porque él, para prevalecer sus intereses en política exterior, amenaza. Y un instrumento para amenazar a terceros países son los aranceles. Bien, porque si realmente Trump fuera coherente y apostara por una política proteccionista, no pausaría la política arancelaria. No pausaría para que terceros países entraran a negociar con Estados Unidos para ver a ver qué desbarajustes podía haber entre sus relaciones comerciales. No haría eso, no lo haría. Lo que haría realmente sería acompañar esa política proteccionista de los aranceles con adaptar el capitalismo estadounidense a un capitalismo más nacional, industrial, en el que pase por la reindustrialización, la mejora del campo, el incentivo del consumo nacional, pero es que Trump no está haciendo eso. Simplemente utiliza los aranceles como arma para poder beneficiarse y poder reajustar la economía internacional. Porque si Trump fuera coherente, podría sobrepasar incluso la lógica actual del comercio internacional, pero no puede, porque tiene las manos atadas por el capitalismo financiero. Y aquí está la contradicción entre el capitalismo industrial y el capitalismo financiero. El capitalismo industrial puede tener un carácter más nacional y el financiero obligatoriamente un carácter más internacional. Y Trump no quiere superar eso, porque Trump no es un verdadero estadista. Bien, el America First, si lo pensamos bien, es una farsa. De hecho, yo creo que de los que mejor han retratado esto, ¿no? Que siempre se dice que una imagen vale más que 1000 palabras, yo creo que son los chinos,
¿no? Por un lado, sacando obviamente cómo se hacen todas las marcas de lujo, ¿no? Que cuesta 1.400 euros hacer un bolso y lo venden a 38.000, etcétera, etcétera, pero sobre todo con esta imagen hecha con inteligencia artificial, este vídeo de el típico obeso estadounidense en una fábrica trabajando, ¿no? Como diciendo, ¿qué vas a trabajar tú? No, ¿verdad? Entonces se ve lo que Oyer ha dicho, que esto no va en aras de buscar, potenciar la industria, no, busca posicionarse en el plano geopolítico y a ver qué tal sale. Pero bueno, habrá que verlo. Pero la verdad que ya viendo cómo se está echando atrás, sobre todo con China, diciendo que no, bueno, igual ya tal, pues es bastante cómico, la verdad. Pero bueno, si todo esto fuese poco, la verdad que hoy el resumen está siendo largo, pero os prometemos que resumen también, ¿vale? Lo hemos acortado, pero bueno, India y Pakistán. Pues bueno, un conflicto ya que viene de largo, la verdad, y que pues lleva mucho tiempo sin aparecer, ¿no? La última vez yo creo que en el 2016, 2019 también hubo tensiones, también hubo amenazas de, pues bueno, de suspender el tratado de aguas del Indo, que después hablaremos de esto, pero bueno, no llegó tampoco a mucho y ahí se quedó. Pues, ¿qué ha pasado ahora? Pues bien, este 22 de abril hubo un atentado en una parte de la Cachemira controlada por India, que bueno, sigue estando en disputa, ¿vale? Que fue en Pahalgam, ¿vale? Donde dejó 26 muertos, que la mayoría de estos eran turistas indios, ¿vale? Salió a atribuirse la autoría del Frente de Resistencia, TRF, que está vinculado a una organización pakistaní llamada Lashkar-e-Toiba, ¿vale? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que casi toda Cachemira está en disputa, India, Pakistán, China también anda por ahí, pero bueno, las tensiones entre India y Pakistán ya en general, como estados, como odio a Pakistán y odio a India, son muy latentes y si tenéis en vuestro alrededor cualquier indio, cualquier pakistaní, habéis hablado con él, la verdad que se nota también incluso en los propios civiles, ¿vale? Entonces es algo que si toma mucha fuerza, pues puede ser peligroso, ¿vale? Tengamos en cuenta, Pakistán tiene armas nucleares, ¿vale? Si no me equivoco, es la sexta en armamento nuclear, así que imaginaros, ¿vale? Entonces, la respuesta de India ha sido suspender el Tratado de Aguas del Indo, ¿vale? Lo que antes decíamos que lo utilizó como amenaza, ahora había amenazado, pero ya ha decidido suspender este tratado, un tratado muy importante, ya que el río Indo pasa por Pakistán y si cortas el suministro del río Indo, vamos, cortas casi el suministro de agua que tiene Pakistán, ¿vale? Porque depende en gran medida de estas aguas del río Indo y sobre todo de sus afluentes, ¿vale? Sobre todo para agricultura, agua potable, etcétera, que es ampliamente conocido los problemas que pueden tener en India y en Pakistán con esto del agua potable, con lo cual decidieron al final llevar a cabo esta amenaza. Yo la verdad que tenía mis dudas, pero la han llevado a cabo totalmente y esto podría dejar una gran escasez de agua para Pakistán, que recordemos que no está poco poblada, ¿vale? Tanto Pakistán como India son dos zonas densamente pobladas, de lo más denso que tenemos en el mundo. Pero bueno, después no se han quedado solo con esta suspensión del Tratado del Río Indo, también han expulsado a varios diplomáticos de la India, han revocado la mayoría de los visados pakistaníes, cierre de frontera terrestre, etcétera, y obviamente Pakistán no se ha quedado corta y ha decidido también responder. ¿Cómo? Pues primero, suspendiendo todo comercio con India, no solo los que tienen Pakistán e India, sino los que tienen terceros países a través de suelo pakistaní. Cerró espacios aéreos a aeronaves indias y declaró a los asesores de defensa indios en Islamabad como personas non gratas y así les ordenó que se marchasen antes de final de abril. Entonces, hay que tener un ojo puesto aquí porque aunque Pakistán e India parezcan estados que en un principio no serán importantes, etcétera, están en un sitio clave. Pasa mucho comercio por ahí, tenemos a China muy cerquita, con lo cual no sé hasta qué punto la verdad que China dejará que haya tantas tensiones tan cerca suya,
habrá que ver si entra también a mediar en este conflicto, pero bueno, los ánimos, la verdad, que están muy caldeados y Pakistán afirma, dice, que una invasión terrestre a la India puede ser inminente, así que teniendo en cuenta que Pakistán, si entra con todo, tiene armas nucleares también, tenemos que tener un poquito de peligro, pero bueno, habrá que ver también cómo avanza todo esto y a ver hasta qué punto llegan las tensiones. Es muy importante tener en cuenta que aparte de la enemistad histórica que tienen la India y Pakistán, porque recordad que hubo también partición de la antigua India británica y se quedó India por un lado y Pakistán por otro, actualmente estos dos países son potencias nucleares, ¿vale? No creo que lleguen al momento en el que ambos países utilicen las armas nucleares, pero los ánimos están muy caldeados. Y ya recientemente Pakistán afirma que la India planea un ataque militar en 36 horas. Tal vez para cuando se estrene este repaso, la India ha invadido Cachemira expulsando a Pakistán. O se han enzarzado en distintos enfrentamientos militares. Bien, esto puede tener muchas repercusiones en la zona, muchas repercusiones con China, Afganistán. Puede tener muchas repercusiones en la zona y veremos qué es lo que pasa, porque tal vez China no sé qué actitud puede llegar a tener, pero le puede interesar la guerra para poder hacerse con ese cachito que tiene en disputa con la India. También, o no, o tal vez le interesa que haya calma para poder controlar esa nueva ruta de la seda, ¿no? Entonces, bueno, ya veremos, pero creo que aquí China va a dar mucho de qué hablar, ¿no? Otro de los sucesos importantes que se ha dado en abril es el supuesto fraude electoral en Ecuador. Bien, porque el pasado 13 de abril se celebró la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Ecuador, en el que se enfrentaban el hasta ahora presidente Daniel Noboa, títere de Estados Unidos y claro candidato del sector oligárquico internacional y financiero ecuatoriano, y la candidata correísta Luisa González. Los resultados de las elecciones fueron los siguientes. Daniel Noboa salió vencedor con el 55,63% de los votos, mientras que Luisa González obtuvo el 44,37%. Hasta aquí todo parece normal. Parece indicar que el presidente Noboa ganó las elecciones conservando su puesto, pero no he empezado este punto diciendo que había un posible fraude electoral por casualidad, sino que hay fuertes sospechas de que ha habido fraude. Ya de entrada quiero decir que no queremos caer en lo mismo en lo que caen los otanistas y sobre todo la Unión Europea y Estados Unidos, de decir de que todo lo que no les gusta es fraude electoral. No queremos caer en eso, pero sí queremos exponer algunos datos objetivos y claves para entender por qué se habla de fraude electoral. Bien, la celebración de la segunda vuelta no se produjo en una situación normal. Y eso os lo pueden decir los propios ecuatorianos, sino que horas antes de la votación, Noboa declaró el estado de emergencia, suspendió los derechos civiles en varias provincias, donde la oposición de izquierda era popular, tenía bastantes oportunidades de obtener votos importantes, desplegó el ejército para intimidar a la oposición y a los votantes potenciales de la oposición, trasladaron los centros de votación a nuevos lugares, confundiendo a los votantes que en zonas con fuerte apoyo a la izquierda, prohibió los teléfonos para que la gente no pudiera grabar con sus móviles lo que Noboa estaba haciendo en Ecuador. Lo que demuestra que no era un ambiente propicio, un ambiente ideal para celebrar una segunda vuelta o para celebrar la fiesta de la democracia. No era un ambiente normal, era un ambiente represivo, un ambiente favorable para el status quo, para el gobernante Noboa. Bien, y además resulta muy sospechoso que a pesar de haberse enfrentado solamente Noboa y Luisa González porque era una segunda vuelta, la opositora no mejoró apenas sus resultados, porque obtuvo prácticamente el mismo resultado que la primera vuelta. Es decir, la primera vuelta obtuvo el 44%, en la segunda 44,37%. Esto es muy sospechoso, porque a mí me gustaría saber otros ejemplos a lo largo de la historia en el que en la segunda vuelta el candidato
obtiene prácticamente el mismo resultado que el de la primera vuelta. Tened en cuenta que en la primera vuelta participan distintos candidatos. Y como no se obtiene un mínimo requerido para nombrar un presidente, se va a la segunda vuelta. Pero en la segunda vuelta no van todos, van 2. Bien, entonces claro, el resto de personas que han caído, sus partidos suelen llamar a sus votantes a votar a un candidato u otro en la segunda vuelta. Es más, distintos grupos de izquierdas pidieron el voto para Luisa González. ¿Y cómo puede ser que tan solo aumentar un 0,37%? Es que es muy sospechoso, muy sospechoso, mientras que Noboa aumentó significativamente sus votos, cuando no tenía el apoyo mayoritario de los ecuatorianos. Entonces, es muy sospechoso todo lo que ha pasado con Luisa González y Noboa en Ecuador, y más aún teniendo en cuenta que Noboa es un fiel lacayo de Estados Unidos y bueno, tiene la nacionalidad estadounidense. Entonces, bueno, creo que podemos ver realmente, ¿no?, por dónde van los tiros. Y que, por cierto, bueno, que le piden las actas a Noboa, ¿no? Eso iba a decir justo, qué fácil piden las actas a veces y otras veces no. Y mira que, yo qué sé, viendo también la deriva que ha tenido últimamente Venezuela, etcétera, tampoco, yo qué sé, creo que tengamos que estar ahí al quite de tal, pero yo creo que pedir actas es, pues, sí que se puede pedir actas, no pasa nada, pero vamos, con la lata que dieron pidiendo actas, joder, que menos que ahora cuando se te pidan actas, en este caso, pues venga, pues sácalas, ¿no? Pero bueno, es que no tardan ni 6 horas en contradecirse de un discurso que tienen al otro. Es una auténtica barbaridad. Se van a volver esquizofrénicos a este paso. Yo ya dije que cuando se celebraron las elecciones en Venezuela, la jugada de las actas era abrir la caja de Pandora. ¿Por qué? Porque hasta entonces la gente desconocía el tema de las actas. La gente lo desconocía. Entonces, la oposición venezolana, al abrir la cuestión de las actas, estaba demostrando al mundo entero que la población tenía el derecho a pedir actas. Entonces, bueno, vale muy bien el tema de Venezuela, pero ¿en Moldavia dónde están las actas? ¿En Rumanía dónde están las actas? ¿En Ecuador dónde están las actas? ¿Aquí qué? ¿Cada vez que haya elecciones en España vos exigir actas también? Es nuestro derecho, ¿eh? Nuestro derecho. Pero ahí ya la gente se calla completamente. Entonces, ya digo, abrieron la caja de Pandora con las actas, pero la gente no es consecuente y no va hasta el final con la cuestión de las actas, porque si fuera consecuente, en realidad se estaría exigiendo una y otra vez por parte de unos y de otros sacar las actas y no se sacan, la verdad. Pero en Ecuador, que peleen por las actas, a ver qué es lo que ocurre. Y más ahora también, hace poco estuve leyendo de que Sarah Wagner y tal también se han estado quejando y que ha habido muertos que han votado, etcétera. Entonces, bueno, la verdad que eso, están tan confundidos que se hirieron a sí mismos, ¿no? No sé, no las tengo conmigo de que vayan a sacar las actas en este caso, ¿no? Con Daniel Noboa, etcétera, pero bueno, tendrán que pelearlo porque la verdad que el ambiente muy propicio para unas elecciones, como hemos visto, no era, ¿vale? Pero bueno, pasando al siguiente tema, uno de los temas más llamativos ha sido obviamente el fallecimiento del Papa Francisco, del cual hay que hablar, ¿vale? A los 88 años, sobre todo porque se ha muerto en una fecha muy simbólica, como era la semana de Pascua, recién salidos de Semana Santa, además que cuando él estaba muy flojo físicamente, estuvo todavía con la gente, unas horas antes de morir también estuvo, incluso en silla de ruedas, etcétera. Entonces, pues bueno, ha sido algo que ha causado mucho revuelo, sobre todo, pero bueno, todo se ha dicho, ¿vale? Poco tenemos que decir sobre el Papa. Vemos al Vaticano como lo que es, no como una institución reaccionaria que históricamente ha ido en contra de los intereses de la grandísima mayoría del pueblo trabajador, obviamente, y ha sido una monopolizadora de la religión cristiana que únicamente ha despojado de su esencia más liberadora que podría llegar a tener y que, bueno, incluso ha llegado a tener
en muchos sitios con los famosos curas rojos, etcétera, etcétera. Pero bueno, ha sido llamativo cómo esta jauría de súper derecha, liberal, anti-woke, basada, anti-islamista, etcétera, etcétera, ha ido en contra del Papa Francisco, ¿no?, de su legado, entre comillas, diciendo lo que ha sido el peor papa de la historia, etcétera. Y bueno, eso por un lado demuestra que poca idea de la historia de la Iglesia Católica tienen, pero bueno, también no entienden el proceso de elección del Papa como algo mucho más completo, ¿no?, mucho más contextualizado en la época donde se vive, porque obviamente el Papa Francisco se alineaba con estas ideas que se venían dando de estos aires progresistas, de esta nueva izquierda que se estaba asentando ya a nivel mundial, y obviamente la Iglesia Católica, que se veía, pues bueno, con cada vez menos poder de influir socialmente, pues bueno, coger este legado o estos aires progresistas, pues les podría ayudar de cierta forma, ¿no? Tampoco queremos caer en todo lo contrario. He visto esa gente izquierdista y tal defendiendo al Papa Francisco y defendiendo que no, el Papa todas las declaraciones súper de izquierdas que las hacía, digamos, fuera de lo que era él como Papa, es decir, lo hacía como persona, pero luego cuando se ponía de Papa, las medidas que tomaba seguían siendo las mismas, ¿vale? No nos olvidemos de lo que es el Vaticano, de lo que representa también el Vaticano, la Iglesia Católica, su historia, etcétera. Pero bueno, es que la verdad que no me esperaba a esta gente tan de izquierdas defendiendo la figura del Papa. Pero bueno, siempre hay una frase en euskera, no sé cómo se dirá en castellano, que es "Amaika ikuste jaio gara", ¿no? Hemos nacido para ver un poco de todo y cosas que no nos esperamos. Pero bueno, entonces, viendo cómo ha avanzado la elección del Papa, también vemos que tenemos que entender primero la geopolítica y la situación política actual para poder, no voy a decir adivinar, sino poder entender quién puede ser el siguiente Papa. Obviamente no somos expertos en la Iglesia Católica, pero podemos entender más o menos por dónde van a ir los tiros. Es decir, primero lo vimos con Juan Pablo II, ¿vale?, que era el Papa idóneo, ya que venía del bloque del Este, de la República Popular de Polonia, era el Papa idóneo para acabar de dinamitar todo el bloque del Este, ¿no?, y empezar ya este mundo unipolar de hegemonía estadounidense. Después llegó Benedicto XVI, que antes de la crisis del 2008, obviamente Alemania era la potencia económica europea más fuerte, con lo cual escogieron al Papa idóneo para ese momento. Y después, ¿qué pasó? Auge de la nueva izquierda, auge de este progresismo, etcétera. Y entonces, ¿a quién cogieron? Al Papa Francisco. Es decir, sigue totalmente la situación social, económica, política del momento, ¿vale? Con lo cual, ¿quién va a ser el nuevo Papa? No sabemos, lo desconocemos abiertamente, obviamente, pero bueno, tendríamos que tener un poco en cuenta estos hechos de cómo continúa o cómo representa el plano sociopolítico el Vaticano en este caso, con lo cual, pues bueno, yo la verdad que sí que podría ser que se diese cierta ruptura, ¿no?, con este aire izquierdista, progresista que podía llegar a tener el Papa Francisco, o al menos que aparezca un Papa, digamos, un poco más moderado en ese sentido, un poco menos abiertamente progresista que el Papa Francisco, sobre todo viendo la situación actual que estamos teniendo con Donald Trump, etcétera, con lo cual, viendo sobre todo que hay papas abiertas, pretendientes a papas, digamos que son abiertamente pro Donald Trump, obviamente, pues habrá que ver si no es la siguiente consecución lógica, ¿no?, de lo que podría ser el nuevo Papa. Entonces, aún así, ¿podría darse una línea continuista con el Papa Francisco?
pues no nos parecería una locura, pero bueno, a lo que vamos es que hay que entender al Papa como una representación de la situación sociopolítica actual, la verdad. A mí me hace mucha gracia que muchos derechistas, anti-woke, super basados, criticaban al socialista Francisco I y su modelo de iglesia. Para ellos ahora socialismo también es doctrina social de la iglesia. O sea, si literalmente Francisco I lo que se ha limitado es a recuperar un poco esa doctrina social de la iglesia. Pero eso no es socialismo. O sea, socialismo ahora no es cuando la iglesia hace cosas. O sea, a ver, por favor, es que me da mucha rabia porque rebajan el debate político a la nada, a la absolutamente nada. Es ridículo, porque luego además cuando se les confronta, te responden con memes, te responden con vídeos y no es serio, no es serio. Y esto se lo tiene que replantear esa derecha populista y nacionalista porque nunca va a poder trascender si no son serios. Si no son serios, porque no tienen esos fundamentos políticos y analíticos para poder trascender en la política. Y siempre van a ser un meme, van a ser un retrato en toda regla, en toda regla. La verdad que es muy importante lo que has comentado de que la Iglesia Católica, al perder actualmente su postura influyente en la geopolítica, lo que hace es adaptarse a los tiempos que hay. Entonces, claro, hemos visto con Juan Pablo, con Benedicto XVI, con Francisco, que la Iglesia siempre se ha adaptado a estos contextos. Ahora estamos viendo cómo ese progresismo y demás ha engendrado un hijo, ¿no? Es decir, ha traído su reacción, que es la derecha populista y nacionalista, y creo que es el tiempo de estas derechas populistas y nacionalistas yendo de la mano de Donald Trump. Entonces, bueno, sí creo que va a haber un alejamiento de la figura de Francisco, pero aquí está si va a ser una ruptura suave o dura. Bien, entonces, bueno, creo que el tema del Papa italiano Margolin puede resultar porque es también volver a las raíces de un Papa italiano y demás. Además, no es tan rupturista, sino más bien una persona que está ahí en medio, está a caballo. Bien, entonces puede salir. Y ya, bueno, para corresponder completamente con los tiempos que hay ahora mismo, sería bastante increíble que saliera el Papa estadounidense. Porque muchos dicen el Papa Negro, ¿no? Robert Sara, que se ha hecho bastante famoso, ¿no? Que parece Blade, el cazavampiros, ¿no? Pero la verdad que bastante más papeletas tiene el candidato a Papa estadounidense, con ahora mismo no me sale el nombre, pero literalmente sería darle a Estados Unidos un poder increíble y reconocer completamente la hegemonía estadounidense, al menos durante el mandato de Donald Trump. Y bueno, hemos dejado uno de los incidentes de abril más increíbles para el final y es el apagón en España. Bien, que creo que nos ha tocado de cerca mucha gente que nos está viendo, ¿no? Y es que el apagón generalizado que hubo el lunes 28 de abril en toda España no solamente se dio en España, sino también en Portugal y en ciertos territorios sureños de Francia, ¿no? Sin ir más lejos, o sea, yo tuve la suerte el lunes porque justamente me encontraba en casa escribiendo este mismo guión para grabar este vídeo y una vez que terminé y guardé el guión, se fue la luz. O sea, ya sabéis lo que duele escribir cualquier cosa, cualquier documento y que se vaya la luz. Porque se pierde todo el documento, se pierde toda la información y yo por lo menos tuve suerte de no empezar otra vez a escribir el guión porque igual estaríamos grabando este vídeo días más tarde, la verdad. Pero, a ver, entrando en aspectos más generales, la verdad que la luz se fue en toda la península ibérica alrededor de las 12:30, sí, al mediodía, y cuando decimos que se fue la electricidad es que se fue completamente, o sea, en Portugal y en España, y la electricidad no estuvo disponible durante algunas horas, ni la electricidad, ni el wifi, ni la cobertura, nada.
La verdad que se generó un gran caos en estos dos países porque imaginad, las fábricas dejaron de funcionar, el sector servicios se detuvo, el transporte público se paralizó, los semáforos no funcionaban, la gente no podía conectarse al móvil, no iban los wifis, las escuelas separaron las clases porque claro, lo han informatizado todo, lo han digitalizado todo, que ya los profesores parece que no son incapaces de dar clases lectivas tradicionales, ¿no? Entonces, esto demuestra de verdad la gran dependencia que hemos desarrollado para con la electricidad y que una vez que este se va parece que es el comienzo del fin del mundo, ¿no? Y esto realmente también demuestra, ¿no? Qué frágil es el sistema capitalista. O sea, qué frágil es. Y una lección muy importante que debemos aprender los revolucionarios, una estrategia revolucionaria, es que una toma de poder no puede ir sin un apagón. Si alguien piensa realmente que se puede tomar el poder sin una estrategia en la que tú boicoteas el suministro eléctrico de un país, está condenado al fracaso. Porque hoy en día no puedes replicar distintas estrategias de toma de poder del siglo pasado a hoy. No puedes. Hoy en día tendrían que estar todos los servicios operativos apagados. Porque si no, seríamos derrotados a las pocas horas o a los minutos incluso, ¿no? Y bueno, la electricidad comenzó a restaurarse sobre la noche del lunes, primero desde el norte y el sur, y luego ya en todo el país, ¿no? A nosotros la verdad que para la tarde-noche ya nos funcionaba la luz, ¿bien? Y bueno, 22 horas y 45 minutos después, Red Eléctrica anunció que se había restablecido la electricidad en todo el país. Entonces, bueno, ya vemos un poco el caos que fue, aunque la verdad que en mi opinión, lo han sobredimensionado mucho. A mí, por ejemplo, gente que me ha escrito de países de América del Sur, de Hispanoamérica en general, gente muy preocupada, ¿no? Como, España, no sé qué, se ha ido la luz, que es un caos. Decía, muy tranquilo, o sea, estoy muy tranquilo, la verdad, o sea, no sentimos ningún caos ni nada, la gente tranquilamente salía a la calle, dejaba los móviles en casa, libres, o sea, no sé, tampoco ha sido al fin del mundo, la verdad. Y yo creo que la gente necesitaba esa desconexión también, ¿no? Sí, a ver, es verdad que nosotros fuimos de los primeros en recuperar la luz al estar tan al norte y sobre todo tan cerca de la frontera con Francia. No se nos fue la luz ni por una hora. Yo creo que 40-45 minutos y ya volvimos a tener luz, con lo cual a mí me sorprendió, la verdad, que yo desde la 1:15, 1:30 ya recuperé la luz, pero por ejemplo hubo sitios donde, vamos, no tuvieron hasta las 12:30 de la noche y menos mal que hacía sol, al menos ese día casualmente que no estaba todo a oscuras, ¿no? Pero bueno, hay que decir que no se sabe por qué se dio este apagón ibérico, como le están llamando ya, y bueno, ni siquiera el gobierno de España se ha atrevido a dar una causa clara. Red Eléctrica parece que ha descartado ya completamente el ciberataque. El gobierno de España aún así ha abierto diligencias por si acaso, ¿no? Por si las moscas, como se suele decir. Pero bueno, es un momento de incertidumbre, ¿no? Y en estos claroscuros que se suelen decir es donde salen los fantasmas, los monstruos. Y en este caso, pues bueno, se ve el desconocimiento, la ignorancia y vamos, lo cómico que puede llegar a ser esta era digital donde tenemos la información más a mano que nunca, pero la desinformación también más a mano que nunca, con lo cual a la hora de leer ciertas hipótesis pues, hemos tenido que profundizar mucho porque también es un tema que nos pilla un poco lejos, ¿no? Las causas concretas, etcétera, entonces tenemos que leer hilos pues, un poco simplificados también incluso, y hay que ver que nada más darse el apagón ya la gente estaba diciendo, tanto en redes sociales como incluso en la propia televisión, que había sido Rusia, había sido Putin un ataque y que había atacado a la península ibérica, es decir, 2 miembros de la OTAN, atacados por Rusia, cuando eso es ya motivo para entrar con todo, además a España y a Portugal, que pues ya lo siento, pero a quién le importa, ¿no? En ese sentido, y menos a Putin, vamos, teniendo la guerra en Ucrania como para meterse aquí, vamos, absurdo. Otros, pues bueno, culpaban a Marruecos, ya que el CNI pues informó de que había mucho movimiento
sospechoso en el norte de África durante estos últimos días. Y bueno, otros culparon al socialbolivarianismo de Pedro Sánchez porque ha imitado a Cuba en esto de los apagones. Pues vale, pues ánimo, pero bueno, la verdad que parece ser que se puede descartar esto del ciberataque, pero bueno, lo de el humor campando a sus anchas en este tipo de contextos, la verdad que es impresionante. Antes he dicho que el nivel de muchos antiizquierdistas, anti-woke, super basados era pésimo, y con el apagón también se ha visto, ¿no? De mucha gente diciendo, ¿ves? Así empezó Venezuela, así empezó Cuba, el socialismo de Pedro Sánchez ya produce apagones como en Cuba, como en Venezuela. O sea, primero, ¿de qué socialismo estás hablando? Eso es lo primero. Y segundo, ¿no creéis realmente que esto ha sido un problema técnico más que la culpa del socialismo de Pedro Sánchez? O sea, creo que ante estos hechos hay que mantener cautela, porque la mayoría de gente no tenemos los suficientes conocimientos sobre el suministro de electricidad o sobre cómo funciona la red eléctrica. Nosotros no tenemos esos conocimientos, lo admitimos. O sea, no los tenemos. Entonces tenemos que ser muy cautelosos y realmente hacer análisis dejándoselo a los expertos. Yo no digo que le compremos todo el relato al gobierno, porque el gobierno miente, y mucho. Pero tampoco estoy diciendo que dejemos llevarnos por conspiraciones. O sea, cada uno aquí se inventa lo que le sale a los cojones para poder justificarse y quedarse calmado. Es decir, ha sido Putin, ha sido Israel, ha sido Marruecos. Sí, lo que queréis también. También han sido los alienígenas que han venido y han aprovechado el apagón para infiltrarse entre nosotros. Es que, a ver, por favor, ¿no? Entonces, creo que es muy importante al menos leer y prestar atención a ciertos análisis objetivos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hemos leído el análisis de Noah Jakob Redberg, que es un alemán, que a mí también me hace gracia, ¿no? Que para poder enterarse de lo que pasa en España hay que leer prensa extranjera, ¿no? Pero bueno, la verdad que la explicación que da es un poco técnica. Y lo mejor es le preguntamos a Grok, ¿no? La IA de Twitter, de X, para que nos explicara de manera sencilla qué es lo que decía este técnico, ¿no? Entonces, bueno, os leo literalmente el tweet que nos ha pasado Grok, resumiendo lo que decía Noah, ¿no? Lo leo tal cual. La red eléctrica tembló, oscilaciones, probablemente por el clima, y se colapsó. España usaba mucha energía renovable, 70% como solar y eólica, que no estabilizan la red como las plantas tradicionales. En este punto, mucha gente también ha echado la culpa al exceso uso de las energías renovables por parte de España. Y bueno, a nosotros tampoco nos parece muy descabellado esta crítica. Bien, nosotros repetimos, hay que indagar a fondo en lo que ha pasado. Y creo que no somos nosotros los más indicados para indagar en esto, porque no tenemos ni idea sobre el suministro eléctrico. Bien, lo admitimos desde ya. Bien, la verdad por delante. Dejémosle a las personas técnicas que hagan este análisis. Bien, pero no nos parece muy descabellado tampoco el tema de las energías renovables. O sea, nosotros no estamos en contra de las energías renovables, pero las energías renovables deben ser un complemento. No pueden ser lo fundamental para un suministro eléctrico, porque no da. No da. Pueden ser un suministro, perdón, pueden ser un complemento de la energía nuclear, el carbón y demás. Todo tiene que complementarse. Bien, pero ¿qué es lo importante? Que hemos visto que las energías renovables no dan para mover una industria, para mover un país entero. No dan, sirven como complemento. Bien, y es muy importante utilizarlas. Y España tiene recursos naturales muy importantes para partir de las energías renovables. Pero el apagón mismo también saca a la luz una de las fallas estructurales en cuanto al suministro de la red eléctrica en España. Bien, y veremos a qué conclusión llega la Unión Europea, porque Portugal no se ha creído absolutamente nada de lo que ha dicho Pedro Sánchez y ha exigido que la Unión Europea lo investigue. Y veremos qué conclusión llega la Unión Europea. Pero también hay que decir que han salido a rescate Marruecos con el carbón y Francia con la energía nuclear para poder solventar el apagón que ha habido. Entonces vemos también por dónde pueden ir los tiros, ¿verdad? Entonces repito,
Toda esta cuestión tenemos que tenerla muy en cuenta para no maximizar, para no romantizar las energías renovables. Bien, y también queremos aprovecharlo el apagón para hacer una crítica a esos comunistas que toman una actitud, por un lado, reformista a la hora de presentar, por ejemplo, la nacionalización de la electricidad como la panacea, omitiendo que la nacionalización supondría dejar la luz en manos del Estado, en manos del Estado capitalista burgués que actualmente es gestionado por el gobierno de coalición entre PSOE y Sumar. O sea, la gente que hablaba abiertamente de nacionalización, ¿qué le queréis dar? ¿Todo a PSOE y Sumar? Que lo gestionen ellos cuando han demostrado ser enormemente ineficiente con otras cuestiones como por ejemplo la Dana. O sea, de verdad, los comunistas tienen que defender darle la luz, el suministro de la red eléctrica al Estado capitalista democrático burgués. O sea, socialismo es cuando el Estado hace cosas. O sea, nosotros podemos entender realmente que la nacionalización puede ir en un programa mínimo defendido por los capitalistas. Sí, claro, para que las empresas privadas no se lucren enormemente de la red eléctrica porque entendemos la luz como un bien básico para los trabajadores. Pero eso no significa que porque la luz esté en manos del Estado no va a perseguir la máxima ganancia. Porque está acogido a unas relaciones de producción y a la competencia capitalista, porque lo público compite con lo privado igual en el mercado. Y que haya gente que confunda estas cuestiones, o que me parece increíble. Me parece increíble, la verdad. O que digan, no, Red Planeta rechaza de plano la nacionalización o la nacionalización de los sectores estratégicos de la industria. No, no rechazamos de plano. Estamos diciendo que tiene que entrar en un programa mínimo. Y estamos sobre todo aclarando que abogar hoy por la nacionalización significa darle al Estado capitalista estos recursos, estos sectores estratégicos. Y mi pregunta es, ¿los va a gestionar mejor? ¿El PSOE va a gestionar mejor? Porque además, vamos más allá, ¿qué es el SEPI? ¿Y cuál es la participación del SEPI en red eléctrica? Porque es del 20%. Es mayoritario. Entonces, claro, a ver, por favor, yo creo que realmente no hay que romantizar la nacionalización. Bien, que tiene que estar en manos de un Estado obrero completamente, ahí no hay discusión. Ahí no hay discusión. Y además tiene que ir de mano, bueno, en el futuro en pro hacia la socialización. Pero, por favor, no romanticéis la nacionalización. Bien, porque el expropiese de Hugo Chávez es muy gracioso, pero hay que analizarlo en su contexto. Bien, y por otro lado queremos criticar también una actitud ultraizquierdista de que la gente aprovechaba el apagón, ¿no? Porque la revolución proletaria, ¿pero qué revolución proletaria? A ver, que ha habido un apagón. ¿Vale? O sea, no sabes ni por dónde te sopla el viento y estás hablando de revoluciones proletarias, de solamente la clase trabajadora erigida como clase dominante, como clase nacional, podrá solventar los apagones. No, una correcta planificación y sobre todo indagar en las cuestiones técnicas de la red eléctrica impedirá apagones. Tanto en el sistema capitalista como en el socialista. Bien, déjate de hacer propaganda barata para poder promocionar actos de tu partido o actos de tu organización. Porque es que no se puede tomar en serio la gente que incluso hace propaganda con estas cosas. En vez de explicar realmente cuál ha sido el problema o el problema estructural con las energías renovables en España. Bien, que sí, que hay que tener en cuenta el Estado socialista, hay que tener en cuenta la planificación económica, la combinación de las energías renovables con la nuclear para poder obtener una soberanía energética, sí, por supuesto, pero no lo pintemos de ultraizquierdismo porque ya la gente no nos toma en serio, ¿sí, no? Efectivamente, además, no sé, para mí, obviamente al principio te dicen que se va a un apagón en toda España, pues sí, que vas a pensar que o ciberataque o algo así, ¿no? Te viene ahí pero vamos, luego viendo lo que era y yo, mira que, pues como tú has dicho, no entendemos mucho, pero bueno, pues yo qué sé, pues la energía solar, si hace más sol, hay más energía, si hace menos, hay menos, etcétera, ¿no? Cosas básicas, pues oscilaciones de las que hablan, que necesita como una fuerza, digamos, que estabilice. ¿Qué pasa? Que si basas demasiado en oscilaciones, de repente puede haber mucha oferta, poca demanda, y eso
como quien dice, peta, ¿no? Entonces, también se puede hacer con energía hidroeléctrica, con las bombas, etcétera, pero bueno, pues no hay en España y creo que es, bueno, al menos una manera original y que tampoco ha causado tanto problema, tanto caos, tanta muerte como podía causar. Entonces, pues puede ser un antes y un después para volver a sacar el tema de hasta qué punto pueden ser efectivas y limpias las energías eólicas, la solar, etcétera, ¿no? Porque también vemos esos prados enteros, sobre todo cuando entramos en Castilla, etcétera, y en Extremadura, llenos de placas solares y paneles solares, quitando zonas de cultivo enteras, etcétera. Hasta qué puntos es energía limpia o contaminante la energía nuclear, qué hacer con el desecho nuclear, etcétera. Son temas muy interesantes y que, bueno, ha sido una manera, cuanto menos original, de poder sacar de nuevo esto a la palestra. Así que, bueno, también veamos en qué queda, veamos a ver si ya sacan oficialmente el porqué, ¿no? Y cuál ha sido la razón abiertamente. También estamos viendo en la tele, ¿no? No sé si se llamaba Jorge, creo, un súper experto en energía, etcétera, que el tío defiende las renovables, pero casualmente es el CEO de una empresa energética. Es decir, pues obviamente perro no muerde la mano que le da de comer. Entonces, pues bueno, habrá que ver también en qué acaba y cómo van estas discusiones, pero también tengamos en cuenta esto, que hay intereses detrás y los intereses son muy potentes, pero bueno. No sé si, Oyer, tienes algo más que decir. Yo la verdad que con esto... No, yo creo que ya hemos hecho repaso, ya hemos avisado que había muchas cosas, la verdad, pero es que Abril ha sido así. Y bueno, nada, camaradas, ya sabéis, si os ha gustado este repaso mensual, dejarnos un like, si sois nuevos, suscribíos al canal, recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero, ayudarnos a crecer y que podamos seguir manteniendo el canal. También tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de los documentos y libros que tenemos a la venta y nada, seguirnos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!